Gente que ha sido declarada desaparecida. ¿Cuál es tu historia? La historia de cómo desaparecí es uno de mis primeros recuerdos. Cuando tenía 5 años, me fui de vacaciones con mi familia a Escocia. Estábamos en medio de la nada rodeados de nada más que bosques. No había mucho que hacer, así que mi hermana y yo jugamos al escondite. Pensé que sería una gran idea esconderme dentro de un árbol gigante, justo al lado de la puerta de nuestra cabaña. Dentro del árbol, podía ver todo lo que pasaba afuera. Observé a mi hermana buscarme durante unos 5 minutos, hasta que claramente se rindió, y entró en la cabaña. Sin embargo, nunca renuncié a ganar, y decidí quedarme escondido hasta que me encontraran. Después de unos minutos, vi que más personas empezaron a jugar. Ahora veía a mis padres correr frente a mí, mientras yo me reía en silencio pensando, qué bueno soy en este juego. Cada vez más gente jugaba a encontrarme. Vi a otras familias de cabañas cercanas, a guardabosques, y a policías. Me quedé en ese árbol durante horas y horas hasta que oscureció, pasando el mejor momento de mi vida. Mi hermana tenía solo 7 años, así que no ayudó a buscarme y se sentó junto a la puerta. A medida que se oscurecía, la chaqueta amarilla que llevaba puesta se puso más brillante, y después de un día entero buscándome en los bosques cercanos, mi hermana se dio cuenta de que estaba junto a ella. Soy el mejor jugador del escondite. Mi tía estuvo desaparecida durante 15 años. Un día se marchó, se mudó de casa, y cambió de número de teléfono. Esto ocurrió cuando yo tenía 3 años, y hasta los 18, no supimos nada de ella. Una tarde estaba solo en mi casa, cuando de repente sonó el teléfono fijo. Contesté, e inmediatamente reconocí la voz. Era mi tía. Reconocí la voz porque de pequeño me leía cuentos antes de dormir. Su voz era muy parecida a la de mi madre. Toda mi familia estaba afuera, y yo mientras, me volví loco por mantenerla en línea, y poder obtener algo de información de ella, su número de teléfono, su domicilio, etc. Ya han pasado 9 años de eso, y en pocas palabras, mi tía está medicada para su esquizofrenia, y vive feliz con su familia. No es mi historia, sino la de mi esposo. Mi esposo tenía unos 8 o 9 años, cuando unos italianos de mediana edad se acercaron a él y a sus amigos, para ir a vender dulces, y ganarse un dinero. Los niños se subieron a una camioneta y los llevaron a pueblos vecinos para vender estos dulces. En algún momento, los niños empezaron a preguntar cuándo iban a volver a casa, ya que la camioneta estaba más lejos de lo que les dijeron. Algunos niños comenzaron a llorar. Uno de los chicos mayores sacó un arma, y les dijo que no iban a volver nunca a casa. Los niños comenzaron a llorar cada vez más. Más tarde, la camioneta se detuvo, creo que para una parada en el baño, pero estaban cerca de un campo abierto. Algunos de los niños decidieron salir corriendo por este campo, y los chicos grandes corrieron detrás de ellos. Consiguieron llegar a una tienda de comestibles. Se alertó a las autoridades, detuvieron a los chicos, y sus padres vinieron a recoger a los niños. Estaban a 1 hora de casa cuando los encontraron. Esto ocurrió hace 10 años. Me acababa de mudar a California con mi exmarido, y la vecina de la planta de abajo era una drogadicta loca que siempre nos molestaba y acosaba. Un día, mis vecinos de al lado estuvieron reorganizando su apartamento, y mi vecina de abajo apareció amenazando con matarme, pensando que era yo quien estaba haciendo ese ruido. Era una pesadilla. Había días en los que salía a escondidas de mi propio apartamento para que ella no me oyera y subiera corriendo las escaleras. Informé esto de forma anónima a los otros apartamentos, e incluso, presenté un informe policial. Al parecer, había muchas quejas sobre esta señora. Después de eso, mi ex y yo nos fuimos a comer a un restaurante. Pues, los idiotas del complejo de apartamentos fueron a hablar con ella, y le dijeron todo lo que yo les había dicho. Cuando regresamos, vimos a la señora llamando a nuestra puerta gritando. Así que seguimos conduciendo. Fuimos a una tienda de acampada, y compré un equipo para pasar el fin de semana fuera. Y escapar de ella.
Le envié un mensaje de texto a mi madre, a mi hermano, y a mi hermana para avisarles. Bueno, pues solo se envió el mensaje a mi hermana. Por lo que, lo último que mi madre escuchó de mí, fue la terrible experiencia con la vecina de abajo amenazando con matarme, y luego no supo nada más durante 4 días. Cuando pasó el fin de semana, encendí mi móvil, y vi que estaba inundado de mensajes de voz frenéticos de mi madre y de mi hermano. Denunciaron mi desaparición a la policía, pensando que mi vecina nos había asesinado. Después de esta terrible experiencia de 3 días, finalmente llamaron a mi hermana para decirle que me habían asesinado. Ella se rió, y les dijo que me fui de acampada. Mi madre se quedó callada sin saber qué decir. Y mi hermana les dijo que le envié un mensaje antes de salir, y que por qué nadie la llamó cuando todo esto comenzó. Cuando escuché todos esos mensajes, llamé a mi madre inmediatamente y cancelé la denuncia de desaparición. Después de varios años, sacó el tema a relucir como una broma. Oye, ¿recuerdas cuando pensabas que me habían asesinado? ¡Qué fin de semana tan loco! Todavía no hay risas. Quizás deba esperar unos años más. Como paramédico, una vez asistimos a una llamada de un hombre con dolor de pies. Fuimos a un descanso de una carretera, y nos encontramos con un tipo perfectamente educado, que tenía unas ampollas muy desagradables. Nos dijo que había estado en un funeral familiar, se enfadó un poco, y salió a caminar para aclarar su mente, y luego, simplemente, siguió caminando. Por 4 días. Resulta que este hombre era de la misma zona en la que yo crecí, y estuvimos recordando algunos lugares del sitio. Admitió que estaba un poco deprimido y que necesitaba ayuda, pero desafortunadamente todo lo que le pudimos ofrecer fue un viaje al hospital. Hicimos lo que pudimos. Más tarde en ese turno, estaba en Facebook, y vi que un viejo amigo de la escuela había compartido una noticia sobre una persona desaparecida. Era nuestro paciente que estuvo caminando por días. Llamé a la policía, y les dije dónde estaba nuestro amigo. Estaban muy contentos, ya que se pensaban que lo iban a encontrar colgado en alguna parte. Cuando tenía unos 8 años, mi hermano y yo éramos buenos amigos de 2 chicos de la misma edad, que también eran hermanos. Un fin de semana, estábamos todos jugando en el jardín de la casa de nuestros amigos, haciendo cosas estúpidas que los niños hacen. En algún momento, mi hermano me dijo que nuestros padres habían llamado. Dijeron que se iban a quedar más tiempo en la casa de mis tíos esta noche, y que podíamos quedarnos todo el tiempo que quisiéramos con nuestros amigos mientras durmiéramos en casa esa noche. Confié ciegamente en mi hermano, y seguimos haciendo cosas estúpidas, como patear cubos de basura. Cuando se hizo de noche, nuestros amigos querían cenar e irse a dormir, sus padres también estaban fuera. No pensé ni un segundo en volver a casa, porque tenía el permiso de mis padres para volver tarde, y definitivamente lo quería disfrutar al máximo. Más tarde, estaba muy oscuro, y yo estaba deambulando por la calle. Eran más de las 11 de la noche, y era muy tarde para que unos niños de 8 años estuvieran solos por la calle. De repente, vi que se estaba acercando a nosotros un coche. Siempre fui bueno recordando las matrículas, e inmediatamente me di cuenta de que se trataba de mis padres. Como tuve una buena educación, hice lo correcto. Les saludé mientras pasaban. Ellos pisaron el freno, y saltaron del coche gritando. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero estaba triste porque parece que la noche de mi vida se había terminado. En casa, oí como mi madre llamaba a la policía local para decirles que estábamos a salvo en casa, y mi padre no sabía si castigarnos o simplemente estar contento de que estuviéramos vivos en casa. Fue entonces cuando pude contarles lo que pasó, y por qué no estábamos en casa cuando regresaron. Les conté lo que me dijo mi hermano, que llamaron, y le dijeron que podíamos estar en la calle todo el tiempo que quisiéramos, y que no entendía por qué estaban tan enfadados. Lo adivinaste. No tenía ni idea de lo que les estaba contando. No estoy muy seguro, pero creo que mi hermano tardó unos 15 años en admitirlo.
Me llevé a mis 3 hijos a un refugio de mujeres maltratadas para alejarme de su padre, que había intentado matarme delante de ellos. Conduje alrededor de 200 kilómetros de distancia. Nos dieron una habitación en un pueblo costero. Mientras se procesaban los papeles, los niños me pidieron ir a la playa. A pesar de que era noviembre y hacía frío, estaban felizmente haciendo castillos de arena, cuando me fijé en que había un hombre haciéndonos fotos en la zona, y se alejó casualmente cuando le miré. Me preocupaba que las fotos pudieran revelar nuestra ubicación, así que fui a hablar con él, pero él se fue rápido. Más tarde, me enteré de que su padre había denunciado mi desaparición, diciendo que los niños estaban en peligro. Nos fuimos del refugio en el momento. Nunca me sentí segura allí, después de eso. Tuve un colapso mental en 2015 después de perder mi trabajo, así que hice la maleta, me monté en mi motocicleta, y fui a la playa a pasar unos días. Saqué suficiente dinero en efectivo para mantenerme durante una semana, y apagué mi móvil antes de irme de la ciudad. Estuve toda la semana yendo a la playa y de fiesta. Me quedé en un albergue para mochileros. Fue una semana increíble y refrescante. Cuando salí para regresar a casa, justo antes de salir del pueblo, la policía me detuvo. Resulta que, mis 2 compañeros de trabajo que vi después de que me despidieran estaban preocupados, así que vinieron a mi piso, solo para ver cómo estaba. Después de contarle a mis compañeros de piso que me habían despedido, ellos les dijeron que no me habían visto en varios días, por lo que me reportaron a la policía como desaparecido. Tenía antecedentes conocidos de depresión y tendencias suicidas. La policía revisó mis registros y la actividad de mi teléfono móvil. Vieron que no había actividad en mis redes sociales y que no tuve contacto con mi familia. Entonces resultó que mientras estaba tratando de escapar de mi vida de mierda durante una semana, todos pensaron que me había suicidado. Mi número de matrícula estaba registrado, por lo que cuando me crucé con una patrulla, debió aparecer en su ordenador que debían detenerme. El policía fue bastante amable, principalmente solo quería saber si yo estaba bien. Llegué a casa 8 horas después con mucha gente preocupada a mis espaldas. Honestamente, pensé que a nadie le importaba. Si hubiera sabido que iba a causar tantos problemas, al menos habría dejado una nota. Dejé el hogar abusivo en el que crecí, dejando una nota que indicaba claramente mis intenciones de no volver nunca. 1 o 2 horas más tarde, recibí una llamada de la policía, que decía que había sido declarada desaparecida. Les expliqué mis circunstancias, y me desearon lo mejor. Por fin fui libre. No me acuerdo qué edad tenía, probablemente alrededor de 10 años. Mi amigo y yo recogíamos hojas en casas de nuestro vecindario, a cambio de algo de dinero. Un día fuimos a tantas casas que nos perdimos entre las calles del vecindario, ya que realmente nunca habíamos salido de nuestro bloque de casas antes. Se hizo de noche, y nos encontramos perdidos tratando de reconocer los nombres de las calles, o cualquier cosa familiar en la oscuridad, con solo las luces de la calle iluminando el camino. Al final, mientras deambulábamos perdidos, escuchamos sirenas de la policía. El coche vino directo a nosotros, y nos preguntó por nuestros nombres. Nos recogieron y nos llevaron de regreso a nuestras casas. Ese viaje nos pareció muy largo, aunque en realidad fueron solo como 4 calles. En casa, recibimos la mayor reprimenda de la historia, y nuestros padres se quedaron con el dinero que duramente habíamos ganado. Mi primo fue secuestrado cuando era muy pequeño, con 4 o 5 años. Mi tía vivía en Bélgica en ese momento. Lo secuestraron metiéndolo en un coche, y lo presenciaron muchas personas. Llamaron a la policía. Mi pobre tía estaba desesperada. Se quedó a un lado de la carretera unas 8 horas esperándolo. Es un tema tabú en mi familia, pero hasta el día de hoy, nunca supimos quién se lo llevó, a dónde se lo llevaron, y qué le sucedió mientras estuvo fuera. Muchas gracias y suscríbete para más historias, Dark, de Reddit.